nosotros un gran honor tenerlos nuevamente. Los entrenadores que estamos realizando estas sesiones donde toda la semana están nuevamente acá. Hoy es el turno de Julián Patiño, quien nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la gestión de operaciones de TI. Él es nuestro consultor especializado en este dominio, ¿ok? Bueno, como ya los que nos han venido acompañando, que son todos, durante toda la semana, hemos venido trabajando el caso de uso del Hospital Latinoamericano, donde hemos venido resolviendo todas las necesidades que ellos nos han presentado durante unas reuniones que hicimos, obviamente, todas para este entrenamiento. Recuerden que el Hospital Latinoamericano tenía unas tres grandes objetivos, unas tres grandes necesidades, que son estas que aparecen acá, que se definían básicamente en mejorar la experiencia del paciente y doctor, asegurar la transparencia y total control de la información sensible para el hospital y, por supuesto, visibilidad y automatización de todo lo que tiene que ver con la tecnología. En los hospitales, aquí es donde más crítico se ve este punto, ya que muchos elementos que tienen que ver con la atención médica dependen directamente de la infraestructura tecnológica que se tenga allí. O sea que esto debe ser algo que debe estar permanentemente operando y obviamente en una monitoreo constante para prevenir posibles fallas que afecten la operación normal. Aquí sería muy grave que algo falle, ¿sí? Entonces, creo que el dominio que vamos a tratar hoy vamos a cubrir sobre todo este tema de visibilidad y automatización, pero al mismo tiempo, al evitar posibles fallas, a estar controlando todo, vamos a redefinir la experiencia porque vamos a mejorar esa percepción del usuario como tal. Y obviamente vamos a trabajar también algo de control de la información a nivel de redes, ¿ok? Entonces, esta es la agenda de hoy. Vamos a tratar productos como Op Manager, NetFlow Analyzer, Network Configuration Management, Firewall Analyzer, todo lo que se conoce como Op Utils, que ahí es donde está el IP Address Management y el Switchport Mapper, Application Management y algo de Site 24/7. Obviamente todo enfocado a cubrir las siguientes necesidades. Entonces vamos a descubrirlas para que las tengamos en cuenta y vamos a ver cómo Julián poco a poco va solucionando cada una de ellas. Bueno, entonces, la primera, ¿qué dice el hospital? Necesita tener una visibilidad completa y continua del desempeño de todos los dispositivos de red y servidores que hacen parte de la arquitectura TI local. Esto incluye realizar el seguimiento y consumo de ancho de banda, optimización de tráfico y todo lo que pueda tener o afectar la conectividad del sistema de atención hospitalaria, ¿sí? Entonces, primero está pidiendo garantizar que lo que está en la red local funcione, que no afecte el HIS, que es el sistema hospitalario. Auditar todos los cambios que ocurren en la configuración de cualquier dispositivo o elemento en la red, en la infraestructura tecnológica, que pueda causar una interrupción. Ya sabemos que a veces los errores o las fallas no se deben las interrupciones en el servicio no se deben a una falla, no todas son una falla, se deben a veces a cambios en la configuración no planeadas o no auditadas que hacen o que pueden ocasionar pérdidas de paquetes y por ende, obviamente, un mal servicio el que se está prestando. Medir el rendimiento de las aplicaciones relacionadas con el HIS. Entonces, aquí, ¿qué aplicaciones vamos a tener en cuenta? No solamente las aplicaciones locales, lo que es el sistema de atención de pacientes, donde están las citas médicas, sino también el tema de telemedicina. O sea que vamos a tocar aplicaciones que están al interior, como también aplicaciones que están de cara al usuario final, que en este caso sería el paciente. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos monitorearlo y cómo podemos redefinir la experiencia del usuario con base en mediciones que obtengamos de ese monitoreo? Una cuarta necesidad es auditar el comportamiento del sitio web de agendamiento de citas, lo mencionaba anteriormente. Este es algo muy importante porque se debe medir constantemente la disponibilidad de este sitio web y la transaccionalidad de sus componentes. Entonces tenemos la aplicación de telemedicina y la página web donde se generan todo el agendamiento de estas citas. Ahí tenemos dos componentes que ahora son muy importantes para el hospital. Si lo trasladamos a otro negocio, puede ser un banco. En un banco tendríamos la app móvil de banca, ¿sí? Que tendría que monitorearse constantemente y un sitio web donde está toda la información del banco para el usuario, tasas de interés, nuevos
productos que están lanzando, cambios en su portafolio, puede ser que necesiten tenerlo. Si lo trasladamos para un retail, obviamente tendría su aplicación móvil también el retail y su sitio o tienda online que se debe monitorear, ¿ok? Entonces, para que vayamos haciendo esa similitud hacia otras áreas de negocio. Y finalmente, integrar la gestión de operaciones de TI con un sistema que permita un trabajo organizado y colaborativo con el staff técnico de la planta. Entonces, tenemos que mirar cómo empezamos a integrar todo eso en un solo lugar, que tengamos visibilidad completa, que tengamos un control sobre toda la infraestructura tecnológica, incluyendo aplicaciones, incluyendo redes, servidores, todo lo que hace el usuario y ojalá todo en un único lugar. Bueno, todo esto lo vamos a hacer bajo el dominio de gestión de operaciones de TI o en inglés IT Operation Management, que en su sigla es ITOM, para cuando nos digan que si tenemos algo de IT Operation Management, sí, lo tenemos y es todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, para esto le voy a dar el paso a mi compañero Julián, quien va a ser hoy el encargado de darnos todo el entrenamiento. Va a ser una sesión muy, muy interesante. Recuerden, mientras que les estoy refiriendo aquí la sesión a Julián, recuerden que pueden ir dejando todas sus preguntas en la opción que está aquí de preguntas en el Soho Showtime que estamos usando. Y también al final tenemos un tiempo de 10 minutos también para responder algunas preguntas que queden pendientes o las que nos parecen mucho más interesantes. Igualmente tenemos también Kahoot para hacer de esto un poco más interactivo y obviamente poder medir algunas preguntas que también sirven de entrenamiento. Bueno, entonces Julián, ¿ya tienes el control? Hola Wilson, sí, muy buenos días a todos. Primero las validaciones de control respectivas. Me gustaría que me confirmaran si me escuchan y si ven mi pantalla en este momento. Te escuchamos, pero no vemos tu pantalla. Ok, un segundo, ya reviso acá. Creo que ahora sí va a empezar a compartir algo. Perfecto, estamos viendo tu pantalla Soho Time. ¿Esa es la que querías compartir? Sí. Ok, en este ahora momento sí. ven la presentación, ¿ok? Sí, señor. Sí. Bueno, adelante, Julián. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión, la cuarta, el día de hoy. Como nos comentaba Wilson, enfocados a lo que es la parte de IT Operations Management, lo que es el área caliente, está la operación del servicio, donde básicamente reciben todas las quejas o las felicitaciones las áreas de TI, porque ya acá estamos hablando específicamente de los ambientes de producción y cómo le entregamos los servicios específicamente a todas nuestras áreas de negocio, que como veíamos en anteriores sesiones, dichos servicios son consumidos a través de los endpoints que vimos también en sesiones anteriores, y que los utilizan los usuarios y que todos los procesos o eventos que se transforman en incidentes asociados a la infraestructura de la información los podemos canalizar mediante Service Desk. Entonces, el día de hoy, como podemos observar, vamos a enfocarnos en lo que es la gestión de las operaciones de TI. Entonces, dentro de nuestra agenda, vamos a ver 3 hitos o conceptos muy importantes. Vamos a determinar por qué es importante ITOM o IT Operations Management, de qué se compone la suite de ITOM dentro de Manage Engine y por último, esto es una labor mezclada que vamos a ir tratando de cubrir a lo largo de la presentación, hacer un switch over entre la presentación y la revisión de la herramienta para ver cómo le vamos a ayudar al hospital latinoamericano a resolver estos desafíos que tiene planteados. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar primero por qué es importante ITOM. Entonces, al gestionar tecnologías de la información, la cantidad de eventos que ocurren en los sistemas y la generación de puntos ciegos que nos impide determinar una causa raíz son fundamental, por la cual la visibilidad, como observamos acá, se convierte en un tema importante. Y más hoy en día, cuando los... ¿sí? Disculpa, te interrumpo, disculpa. Mira, está un poco robotizada tu voz y también la imagen se está viendo un poco distorsionada. ¿Podrías validar si hay algún tipo de mejora en tu conexión para que podamos seguir? Ok, déjame revisar. Aparentemente está bien. Déjame revisar aquí las conexiones. ¿Me confirmas si me escuchas un poco mejor? No, todavía está un poco robotizado. No sé si puedas
A ver si igual ya mejoró mucho al principio. Pero bueno, podríamos continuar. Si quieres darle a ocultar a ese mensaje que está ahí abajo. Solo ocultar. Creo En que cuanto ya al audio. está ahora mejor. Sí. Vamos a seguir. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, estábamos revisando de que los niveles de exigencia que tienen las empresas hoy en día van enfocados específicamente a cubrir esos puntos ciegos que tienen todas las áreas de TI y lo debemos revisar teniendo en cuenta que las empresas necesitan tener unos esquemas de alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Y aquí es donde entra a generar un valor agregado a la herramienta de monitoreo, dándole un enfoque hacia la gestión proactiva y no del negocio. Ahora, ¿cuál es el desafío? Como vemos, la intercomunicación entre múltiples sistemas y la adopción de ambientes híbridos y nativos de nube son cada vez más frecuentes, lo cual nos lleva a mantenernos actualizados con aquellas arquitecturas que hacen parte del core de las grandes compañías, ya que en términos de servicio ya no es válido decir que se revisará el fallo en un elemento como un router, un switch, un firewall, un servidor, sino la idea es poder determinar en este trabajo conjunto cuántos elementos han sido afectados y de qué forma afectan al negocio. Porque de esta forma medimos la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios que finalmente están viendo. Ahora, ¿cuál es nuestro portafolio? Vamos a definir de que nos movemos en dos rangos. Entonces observaremos que dentro de Manage Engine, con todas nuestras soluciones on-premise que vemos al lado izquierdo de la pantalla, tenemos todo el portafolio de soluciones que están dentro de la parte de IT Operations Management, en el cual tenemos a Op Manager como nuestra solución principal y es la que nos permite integrarnos con los demás add-ons que vamos a asignar funcionalidades. Aquí vemos resaltado en azul Applications Manager como un plugin específico. Esto es uno de los principales puntos que debemos tener en cuenta. Entonces, lo hemos observado en sesiones anteriores, lo resalto nuevamente, un add-on dentro de la suite de Manage Engine me permite agregar funcionalidades sin hacer alteraciones del software actual, o sea, no tengo que instalar ningún paquete, ningún software adicional para poder habilitar esta funcionalidad y es lo que hace referencia NetFlow Analyzer, Network Configuration Match, Firewall Analyzer, OpUtils. Applications Manager viene como un plugin independiente que requiere, pero que permite integrarnos en nuestra consola unificada. Y este es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta. Tener un monitoreo centralizado desde una sola plataforma. Y viene nuestra solución de Software as a Service, que como lo vemos 4x7, en el cual el enfoque del monitoreo en cuanto al alcance vendría a darse de formas similares, pero lo podríamos interpretar de la siguiente forma. Cuando vamos a monitorizar arquitecturas on-premise, o sea, mirar todo lo que hay en nuestro teniendo una herramienta de monitoreo instalada en Redland, vamos a utilizar todo lo que es el portafolio de que encontramos en la parte izquierda. Julián. Y sí, sí. Un segundo, disculpa, mira, tenemos ya varios reportes de pérdida de audio y también pérdida de la imagen, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo, obviamente disculpas a todos por este inconveniente, de antemano ofrecemos disculpas por esto. Vamos a hacer algo, Julián. Salte de la herramienta de Soho Showtime y vuelve a ingresar, bueno, para ver si refrescamos ese tipo de cosas y ahí miramos a ver cómo sigue. No, yo te espero, pues apenas te vea, vuelvo y te pongo como presentador. Ok, ¿vale? Perfecto. A todos, por favor, denos una espera. Vamos a ver si podemos mejorar este tema de conexión. Un segundo, por favor. Mientras que Julián regresa,
También he recibido aquí algunos comentarios sobre cómo pueden ver las sesiones que hemos venido haciendo de toda la semana. Entonces no se preocupen, que todas las sesiones fueron grabadas y nosotros al final de todo entrenamiento, que sería mañana, en ese momento vamos a volver a compartirlo. Vamos a compartir todas las sesiones, no se preocupen, vamos a enviarlas vía email, el link de las sesiones con las presentaciones que usamos. También van a estar en el portal de Partners de Latinoamérica. Recuerden que nosotros tenemos un portal de Partners de Latinoamérica, el cual ustedes han venido usando. Si no lo han usado o si no lo tienen acceso, por favor pídanlo a su channel manager para que él les dé acceso, y allí van a estar también estas sesiones de entrenamiento. Bueno, entonces no se preocupen, todas las sesiones están siendo grabadas, todo se va a publicar para ustedes. Esto es contenido exclusivo para partners, ¿ok? No es para clientes, sino es únicamente para partners. Las presentaciones que usamos del Hospital Latinoamericano va incluido entre el material que les vamos a compartir. Las presentaciones que han venido usando nuestros compañeros, por ejemplo, el tema de Endpoint Management de ayer, el de ITSM de Luis, esta presentación que está haciendo ahora Julián, también vamos a compartirla. Así que tranquilos. Bueno, creo que ya está aquí Julián. Deme un segundo. Ya estás acá, Julián. Te estoy pasando el control. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría... Ok. Eso es lo importante. Bueno, estaba retornando aquí rápidamente. Entonces, bueno, según lo que nos comentaron, hubieron algunas pérdidas de audio. Entonces, como lo comentábamos anteriormente, no sé hasta qué punto nos hemos podido haber quedado. Entonces, lo que quiero dar a entender es que dentro de nuestro portafolio, estamos enfocados específicamente en cubrir necesidades tanto en arquitecturas on-premise y también en servicio como software as a service, que es la parte de SAI 24x7 que encontramos en la parte derecha. Entonces, les estaba comentando específicamente de que cuando nuestras necesidades de monitoreo van enfocados a infraestructuras en las cuales necesitamos una solución dentro de nuestra red LAN, vamos a poder encontrar todo el portafolio de Op Manager, que es nuestro producto principal y el cual nos permite integrarnos con los diferentes add-ons que, como vemos en la gráfica, NetFlow Analyzer, Network Configurations Management, Firewall Analyzer y OpUtils nos ayudan a dar ese punto de visualización que necesitamos. Ahora, como ustedes ven resaltado en azul, Applications Manager es el plugin que viene dentro de nuestra solución on-premise, pero que nos permite integrarnos dentro de la misma interfaz gráfica, que es la razón principal o uno de los principales valores agregados que debemos tener una consola unificada. Pero Applications Manager es quien viene como plugin específico, requiere de la instalación de un software adicional para integrarse con la suite de Op Manager y también gestionar pendiente. Ahora, cuando necesitamos hacer un monitoreo desde la parte de cloud, entonces aquí ya no estamos hablando de que vamos a instalar una solución de monitoreo directamente en nuestra red LAN, sino que la parte de monitorización del servicio la vamos a hacer desde la nube a través de SAI 24x7, que como les comentaba es nuestra solución Software as a Service. ¿Cómo es este proceso de monitoreo? Básicamente vamos a crear una cuenta dentro de SAI 24x7, unas credenciales, al igual como nos asociamos a cualquier cuenta de servicio que ustedes pueden haber creado, como puede ser una cuenta de correo, de Gmail, en la cual ustedes agregan sus credenciales y les dan acceso a una plataforma web en la cual ustedes no tienen que instalar absolutamente nada en su organización. Ahora, dentro de este modelo de monitoreo, tenemos entendido de que para poder monitorizar infraestructura de nube, nos vamos a integrar con el proveedor de nube mediante REST API en una integración y un hash de conexión segura. Todos los elementos que tenemos en nuestros proveedores de nube, llámese Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, y en el momento en el que necesitamos monitorizar infraestructura que está dentro, vamos a instalar un agente que vamos a denominar como On-Premise Pooler,
o sonda de colección que básicamente va a establecer comunicación con SAI 24/7. Todos estos detalles los vamos a revisar a profundidad porque existe alguna duda específica. Entonces, para darle continuidad a la presentación, lo primero que debemos tener en cuenta es revisar las versiones existentes de Op Manager. En este slide y en el siguiente, revisamos cuál es el alcance, cómo es el modelo de licenciamiento. Aquí en este slide, como ustedes pueden observar, he tratado de plasmar las principales características y diferencias dentro de las principales versiones. Entonces, un aspecto importante de tener en cuenta es que las versiones estándar, Professional y Plus vienen definidas para arquitecturas standalone, para instalaciones en las cuales no superamos los 1000 dispositivos, y adicional a ello está enfocado para una única ubicación específicamente. Se han presentado casos en los cuales existen algunas, pero que mediante enlaces, como comentábamos anteriormente en otras sesiones, se logra alcanzar vía MPLS, canal, vía una VPN. Podríamos agregarlo siempre y cuando no superemos los 1000 dispositivos. Todo esto lo podríamos hacer con estas versiones. Entonces, un punto principal a tener en cuenta. ¿Por qué la diferencia entre estándar, Professional y Plus? Como ustedes observan, el concepto principal. Estándar nos ofrece un monitoreo básico y Professional y Plus un monitoreo avanzado. Como ustedes observan dentro de las distintas características dentro del cuadro central, Op Manager Professional y Op Manager Plus nos ofrecen mayor cantidad de herramientas o utilidades en cuanto al descubrimiento, en cuanto a la configuración y distintas vistas que nos van a generar. Podríamos decir que nuestra Julián, versión estándar. Julián, Sí. no, mira, definitivamente sigue muy mal el audio y el video. No sé si puedas moverte del lugar. Disculpen nuevamente a todos por los inconvenientes presentados. Podrías mirar si te puedes mover, de pronto cambiar tu conexión a cable de red. No sé cómo estás ahorita conectado, pero Okay, si sí. quieres, Regálame muévete. un momento. Dale, yo voy a adelantar algo. Un segundo. Okay. Un segundo, a ver que me actualiza a mí también una cosa acá y ya vamos a arrancar entonces. Mientras que Juan regrese, voy a tratar de mostrarles aquí algo, denme un segundo. Nuevamente, mil disculpas por los inconvenientes presentados, pero pues ustedes saben que esto es igual. Por favor. Ok, creo que ya estamos aquí de regreso. Un segundo. Bueno, mientras que regresa Julián, yo voy a avanzar con un tema. Denme un segundo por acá, por favor, que es algo que también teníamos contemplado mostrar. Entonces voy a permitirme aquí mostrar algo.
voy a compartir aquí mi pantalla, un segundo. Bueno, perfecto. Voy a adelantar algo que estaba planeado para la parte final, que era un tema de entendimiento a nivel como comercial, cómo se podría manejar el tema de IT Operation Management. Y es algo que nosotros inclusive hemos tratado de tratar de llevar a todos nuestros partners, es entender cómo llegamos nosotros a los clientes con una solución como esta, que es ofrecer una solución para medir la disponibilidad de sus servicios en todo momento. Esa es la necesidad puntual que tienen todas las empresas. ¿Cómo lo podemos nosotros empezar a entregar? Lo primero es la pregunta que se hacen todas las empresas. ¿Qué puede afectar el desempeño o normal operación de los servicios? Básicamente, cualquier cosa que pueda afectar el desempeño de un dispositivo de red, un switch, un router, un servidor, una aplicación, un enlace, definitivamente impacta todo el negocio, ¿ok? Entonces, allí es donde entran soluciones como Op Manager que empezamos nosotros a monitorear, no a apagar los incendios, porque es que para garantizar la disponibilidad se debe empezar a hacer labores proactivas, no labores reactivas. Y eso es lo que muchas personas hacen hoy en día, que hacen es labores reactivas, esperan a que falle para empezar a actuar. Entonces, lo que nosotros debemos llevar como partners es esa solución que empiece a hacer labores preventivas para que corrija todo lo que pueda estar pasando. Es decir, tener una visibilidad completa de toda la infraestructura, una optimización de los recursos, una disponibilidad de las aplicaciones críticas, identificación siempre de la causa raíz y obviamente mejoramiento de los niveles de atención de servicio. Para entender cómo funciona esto, y aquí es la base de todo, y aquí es donde me quiero detener, hay una pirámide que nosotros siempre llevamos y es la siguiente. En la pirámide, en la base, nosotros tenemos todos los dispositivos de red. Allí es donde están todos los dispositivos de comunicación. Es lo que primero se debe empezar a monitorear, ¿ok? ¿Qué dispositivos tenemos? Allí van a encontrar switches, routers, access point, balanceadores de carga, firewalls de marca Cisco, de marca Hewlett Packard, de marca Huawei, de marca Aruba, los que tengan. Lo importante es que la herramienta de monitoreo se acople a cualquier marca que se tenga presente en la entidad. O sea que la primera ganancia que se debe resaltar, la primera ventaja es somos heterogéneos en cuanto al tema de marcas, es decir, multimarcas, no importa. En esta fase nosotros la llamamos la capa de red y lo que sigue, la siguiente capa es la capa de servidores y unidades de almacenamiento. Aquí es donde empezamos a trabajar la segunda capa de monitoreo y es donde nosotros empezamos a monitorear todos los servidores, tanto físicos como virtuales. ¿Qué hay en los servidores? Hay servicios, Windows, puertos, aplicaciones que usan por un puerto o las unidades de almacenamiento que también estarían allí. Después de esta capa está la capa de aplicaciones, donde tenemos todas las aplicaciones del negocio, inclusive aplicaciones desarrolladas por el mismo negocio. Eso también es necesario monitorearlo. Y para llegar finalmente a la capa de servicio. ¿Por qué muestro esta pirámide? Porque nosotros nos podemos ir acomodando a cada una de estas capas. A veces no es necesario mostrar todo el alcance de una sola vez, sino ir cubriendo las necesidades puntuales que va teniendo cada cliente. Si el cliente nos dice, mira, mi necesidad puntual es mirar qué está pasando en mi capa de red, podemos llegar allí con Op Manager fácilmente. Pero si también necesita servidores, Op Manager igualmente puede llegar a esta capa de redes y servidores. Pero miren lo que va a pasar acá. Si empezamos a hablar de la capa de red y únicamente el cliente quiere la capa de red, que es la que le interesa más, miren el alcance que podemos llegar a tener acá. Vamos a poder obviamente monitorear la salud y la disponibilidad de cada uno de estos dispositivos. Eso es vital. Pero además de eso, también los clientes van a necesitar saber, bueno, está bien el switch, está bien el router. ¿Qué sigue? El tráfico. ¿Qué está pasando por ese enlace? Entonces, aquí es donde también nosotros empezamos a analizar ese tráfico de red. ¿Qué otra cosa sigue? Las direcciones IP y los puertos de switch. Necesitamos saber cuántas direcciones IP tenemos, dónde están asignadas esas direcciones IP, si están libres o si están ocupadas. Y los puertos del switch es para saber si ese switch, como cuando antes hacíamos un tagueo de la red de forma manual, donde identificábamos con unas etiquetas manualmente, del switch, del puerto 2 del switch core, sale un cable y llega por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa identificación de los puertos es dibujar esos puertos también a las empresas les hace pero muy bien el tema de monitorear esas interfaces de red. ¿Qué otra cosa sigue? Lo que decía ahorita en las necesidades del hospital. Gestión de configuración de los dispositivos de red. ¿Qué es eso? Monitorear los cambios y asegurar que esos cambios son autorizados. Si ocurrió algún cambio en la configuración de ese dispositivo, pues obviamente lo que debemos hacer es revisar qué
cambio fue específicamente y por ende estar inclusive hacer un rollback de ese cambio, ¿sí? Estar monitoreando eso y estar haciendo backups continuamente de esa configuración. Y finalmente estaría el monitoreo del análisis del log de firewall. Miren, todo lo que nosotros podemos hacer únicamente en la capa de red. Ese es el gran alcance. Y aquí es donde se van completamente todos los posibles competidores que podemos tener aquí, en el sentido como PRTG o otras soluciones de estas. Ya nosotros podemos inclusive hacerlos a un lado porque llegamos a una capa mucho más profunda en la red. Entonces aquí nosotros podemos decir, bueno, en la capa de servidores, ¿qué faltaría? Lo mismo que tenemos con un manager, pero llevamos a monitorear el desempeño de servidores, unidades de almacenamiento, físicos y virtuales. Entonces, para entender cómo funcionaría esto, aquí viene el tema de por qué tantos productos en un manager, ¿verdad? ¿Cómo yo empiezo a defenderlos? Op Manager, por ejemplo, el solo producto Op Manager, sin nada adicional, te cubre la parte de monitoreo de redes y la parte de monitoreo de servidores en estos dos que están aquí en azul, ¿ok? O en verde, como lo estén viendo ustedes ahí, ¿sí? Eso lo hace Op Manager. Si quiero ir más allá, a medida que el cliente lo va solicitando o a medida que yo como consultor voy descubriendo esa necesidad de que va teniendo mi cliente. Por ejemplo, el cliente necesita analizar el tráfico que hay, por ejemplo, Hospital Latinoamericano entre una sede que está, las sedes que tiene en Colombia. ¿Cómo puedo analizar tráfico? Porque están pagando una MPLS y eso sale muy costoso y no sabemos quién lo está usando. Con NetFlow Analyzer. O sea que aquí ya aparece un producto adicional. ¿Que se puede agregar a Op Manager? Claro, NetFlow Analyzer es un add-on de Op Manager, ¿sí? O sea que simplemente se activa la licencia y ya no hay que instalar nada adicional. ¿Cómo puedo administrar las direcciones IP puerto de switch? Con un producto que se llama Op Utils. ¿Cómo puedo manejar la configuración dispositivos de red? Con Network Configuration Management. ¿Cómo puedo administrar los logs y las políticas del firewall? Con Firewall Analyzer. Pero fíjense en algo. Si el cliente únicamente necesita analizar el tráfico de red, NetFlow Analyzer. Si el cliente únicamente necesita hacer un monitoreo y análisis de logs de Firewall, Firewall Analyzer. Pero si el cliente ve o nosotros le hacemos ver el macro del proyecto hacia dónde queremos llegar, Op Manager con todos estos add-ons, ¿ok? Hasta ahí sería lo que podemos hacer. Pero miren lo que sucedería. Si yo tengo todos los productos, ¿por qué no? Si necesito todos los add-ons, ¿por qué no hablar más bien de un Op Manager Plus? ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría tener Op Manager con cualquiera de estos add-ons, con NetFlow Analyzer, o sea, Op Manager más NetFlow Analyzer, Op Manager más Firewall Analyzer se puede, Op Manager más NetFlow más Op Utils se puede, o sea, es totalmente flexible. Pero si yo ya veo que el cliente necesita más de 2 add-ons, pues sencillo, me voy para la opción de Op Manager Plus, que ya contiene todo esto que les acabo de explicar. Ya viene el paquete listo para esto, ¿ok? Entonces, eso les permitiría que entregar una mejor solución a los clientes. Sigamos adelante, bueno. Para que tengan en cuenta, todas estas opciones que les estaba mostrando son básicamente adicional a lo que ya les decía de monitoreo. Obviamente con un Manager y un Manager Plus van a tener la administración de fallas y notificaciones. ¿Qué es esto? No solamente se trata de monitorear, sino que también la herramienta empieza a otorgar toda la administración de los eventos. ¿Cuáles son esas fallas? Esas fallas las clasifica entre críticas, lo que llamamos nosotros un trouble, lo que podemos llamar también una atención o un warning y un servicio caído. O sea que tenemos 4 categorías acá de alertas que se pueden generar. Hay ocasiones que nosotros medimos el monitoreo y algunos sensores simplemente por el lado de los umbrales, como cuando nos medimos nosotros la temperatura corporal o algunos signos vitales. Definimos unos umbrales. Si pasa determinado umbral, vamos incrementando la alerta. Entonces, por ejemplo, si hay un umbral inicial que se rompió, puede ser una alerta tipo atención, en el caso de unos paquetes perdidos, en el caso de un tiempo de respuesta de un switch, en el caso de un uso de CPU de un servidor. Si pasa, por ejemplo, llegó al 70%, es una alerta tipo atención. Si ahora superó el 80%, es una alerta tipo problema. Y si superó el 90%, ya es crítico. O sea que ya superó los 3 umbrales que hemos definido. Pero hay otras alertas que no necesitan pasar por estas 3 categorías, como por ejemplo la caída de un dispositivo. Ya es una alerta crítica.
¿sí? Obviamente hay que evitar los falsos positivos y la herramienta permite ir definiendo que si lo aviso de inmediato apenas yo hago, porque la herramienta funciona es por medio de puleos, donde él no es que esté tiempo real conectándose, sino que él lo hace cada 5 minutos, algunos cada 10 minutos, y él empieza a trabajar. Y si, por ejemplo, en el primer puleo encontró la caída, él lo alerta igual, pero ahí viene la otra parte de la notificación. ¿En qué momento yo notifico? ¿En la primera alerta, en la segunda o en la tercera? Depende de la criticidad del negocio. Depende de lo que yo necesite para el negocio. Entonces, esos modelos de notificación son varios. Un email, un SMS, o podemos inclusive crear un ticket en la mesa de ayuda, que eso sería lo ideal, porque un evento debe transformarse en una gestión de incidentes. Y esa gestión de incidentes debe tratarse, debe tener un SLA, debe tener un responsable, debe tener unas tareas asociadas, una identificación de causa raíz, porque puede convertirse en un incidente mayor. Entonces debemos tener una identificación de causa raíz y por supuesto una solución. Así que de nada sirve quedar el evento en un correo electrónico y que se llene esa bandeja de correo sin llegar nosotros a atender esas relaciones, esas notificaciones. Por eso es importante tenerlo. ¿Contra quién entonces deberíamos integrarlo? Contra Servidesk Plus. Y ese es el cross-selling que nosotros siempre hablamos a nuestros partners, ir llevándola hacia otros productos. Pero si no se tiene Servidesk Plus porque el cliente ya tiene ServiceNow, ok, no hay problema, vamos para ServiceNow, ¿sí? Entonces, esa es básicamente como nosotros podemos ir avanzando con el tema de esto. No sé, Wilson, qué pena te interrumpo, no sé si me escuchas mejor en este momento. Pero muchísimo mejor, Julián. Ok, me cambié de conexión. Nuevamente les pido unas disculpas, esto no estaba presupuestado, pero bueno, vamos a tratar de gestionar esto lo más rápido posible, ponerlos al día en cuanto a los contenidos. Muchas gracias, Wilson, por el apoyo. Ya te paso el control. Estaba simplemente para que estés al día. Estaba explicando lo que teníamos planeado al final, que era explicar un poco el tema del licenciamiento, ¿sí? Que es el tema de qué productos se asocian a cada capa de monitoreo. Bueno, que eso era importante tenerlo presente. Entonces, ya iba todo en el tema de redes, servidores. Me faltaba solamente aplicaciones y la parte final del usuario. Bueno, para que lo tengas en cuenta y ya tú pases directamente a la herramienta. A trabajar. Entonces déjame ya te paso un segundo. Te voy a pasar aquí el control. Ok, un segundo acá. Entonces ya les aclaré, ya les podemos hacer preguntas en el Kahoot de qué producto cubre la capa de red y la capa de servidores. Bueno. Listo, lo tienes ya. Ok, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? No, todavía no, Julián. Creo que ahora sí vas a compartir. Entonces, si quieres, pasemos de una vez a las actividades ya técnicas que tenías, ¿vale? Listo, vale, okay. Una. Vale, perfecto. Bueno, entonces, estábamos revisando aquí unos temas muy importantes en cuanto al alcance. Rápidamente les comentaba de que, las versiones que vienen específicamente para arquitecturas standalone son las Standard, Professional y Plus. Nuestra versión Enterprise es para arquitecturas distribuidas en las cuales superamos más de 1000 dispositivos, al igual que nuestra versión Op Manager MSP. La diferencia entre estas dos es que la primera va enfocada a suplir las necesidades de monitoreo de infraestructura de grandes compañías en una única instalación, por lo cual nuestra solución Enterprise sería la más idónea para empresas grandes que gestionen más de 1000 dispositivos dentro de su misma organización. Ahora, Op Manager MSP nos va a dar el enfoque de poder dar un monitoreo como servicio. Entonces aquí en la arquitectura es muy similar. En cuanto a Op Manager Enterprise, hay un servidor central y múltiples colectores de acuerdo a la cantidad de
de dispositivos que tengamos a gestionar, pero podemos agregar un colector por cada uno de nuestros clientes y cambian las vistas en las cuales nosotros podemos asignar los servicios y las vistas dentro de la asignación de la plataforma. Entonces, esto sí muy rápidamente como para tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los valores diferenciadores? Estos son unos tips comerciales que yo tenía para ustedes, para todas las personas comerciales que están centradas aquí en la sesión del día de hoy, y es poder definir qué nos diferencia también en cuanto a la competencia. Uno de los principales en comparación con el despliegue a nivel de arquitectura con otros vendors es que OpManager y todas sus soluciones se pueden instalar tanto en arquitecturas Windows y Linux de igual forma. Adicional a ello, tenemos nuestra propia base de datos, que es una versión modificada de PostgreSQL, que nos permite gestionar la herramienta bajo algún dimensionamiento específico. Solamente se recomienda cuando migrar hacia SQL Server, cuando vamos a gestionar más de 1000 dispositivos. Esta sería la recomendación en cambiar la base de datos. Ahora, cuando recomendamos instalar OpManager o nuestras soluciones en Windows o en Linux, para hacer el aprovechamiento del protocolo WMI, que es un protocolo propietario de Microsoft, recomendamos de que realicemos la instalación sobre un Windows Server, ya que nos da un mayor nivel de visibilidad sobre procesos, servicios y a nivel de descubrimiento en comparación a lo que nos da SNMP. Y adicional a ello, el licenciamiento por dispositivos, que es muy importante, ya que recordemos que cuando adquirimos una licencia de OpManager por dispositivo, tenemos un sinnúmero de sensores ilimitados que podemos ir agregando a nuestra infraestructura tecnológica, y lo cual no nos va a alterar el licenciamiento. Entonces, cuando tenemos una propuesta sobre la mesa en la cual un requerimiento parte de los costos genera peso o valor dentro de la decisión de decidirse por una herramienta u otra, aquí generamos gran valor en ese aspecto por el tipo de licenciamiento. Entonces, ahora, unos tips de monitoreo, y aquí ya rápidamente vamos directamente a la plataforma. Entonces, vamos a conectarnos. Permítanme un segundo. Mientras les voy comentando, la idea es que podamos seguir haciendo esto lo más intuitivo posible. Entonces, como les comentaba, vamos a atender las necesidades específicamente de nuestro hospital latino. Entonces, aquí rápidamente conectándonos a la plataforma, vamos a solucionar cada una de las necesidades que estaban planteadas. Bueno, mientras carga aquí, rápidamente, regreso aquí a la presentación. Entonces, uno de los tips de monitoreo muy importantes que debemos tener en cuenta también es el tipo de monitoreo basado en agente o sin agente. ¿Cuándo es importante o cuándo no es importante realizarlo? Tal vez en el overview que revisamos con Wilson, no sé si esta parte la revisamos, pero nosotros podemos hacer un descubrimiento basado en SNMP, en el cual podemos descubrir las distintas métricas de estado de salud y distintos tipos de sensores mediante este protocolo. Y WMI va enfocado hacia Microsoft, pero hay algunos casos especiales en los cuales también tenemos un monitoreo basado en agentes, el cual nos va a dar un valor diferenciado también en algunos aspectos, que ya los vamos a resaltar a continuación. Permítame un segundo. Simplemente tengo nuevamente un delay de conexión a la plataforma. Bueno, aquí básicamente como estamos revisando nuestro hospital latino, entonces habíamos indicado que nosotros podemos generar un proceso de descubrimiento. La idea principal, como observamos, es que podamos tener un control absoluto en un solo dashboard. Observamos de que la parte de servidores, virtualización, networking e incluso la parte de la capa de aplicación la podemos monitorizar desde la misma plataforma, teniendo la integración con el plugin de Applications Manager. Entonces, un aspecto importante que debemos tener en el proceso de descubrimiento cuando nosotros vamos a General
settings es definir también los tipos de credenciales específicos que vamos a asignar a nuestra plataforma. Entonces nosotros aquí, cuando vamos a la parte de Device Credentials, ya hemos hecho unas tareas previas de agregar algunas credenciales por temas de tiempo. Entonces, pero agregar una credencial específicamente va a ser la llave que nos permite comunicarnos entre App Manager y nuestra infraestructura tecnológica. Aquí podemos observar de que están disponibles las credenciales de tipo SNMP desde la versión 1 hasta la versión 3 y credenciales de tipo WMI enfocadas específicamente a lo que es Windows Server. Entonces, existen otros tipos de credenciales, como lo pueden ser de tipo SSH, para conectarnos específicamente con privilegios de administración a nuestra infraestructura. Esto lo vamos a utilizar en la parte de NSM y existen otros en particular. Pero entonces, lo primero que debemos alimentar dentro de la herramienta es la forma como va a interactuar App Manager con la misma. Entonces, vamos a hacer rápidamente como un inventario. La idea es que podamos, solamente agregamos un firewall dentro de lo que es nuestra solución para Hospital Latino. La idea es que llevemos rápidamente a poblar los dispositivos y veamos que es de una forma rápida, fácil e intuitiva. Entonces aquí nosotros le vamos a decir que vamos a generar un proceso de discovery. Vamos a descubrir el mismo servidor en el cual está instalada la solución. Y aquí vamos a utilizar la parte que revisamos, que es de los tipos de credenciales. Vamos a utilizar una credencial de tipo SNMP y vamos a utilizar una credencial de tipo WMI. Entonces, le vamos a decir agregar el dispositivo. Mientras se agrega esta parte, es muy importante tener en cuenta de que labor previa es validar la comunidad SNMP dentro del dispositivo a descubrir. Entonces, mientras realiza rápidamente esto, entonces vamos a revisar los servicios. Esto es una labor previa que ustedes deben realizar en todos los procesos de descubrimiento. Entonces, nosotros vamos a ir dentro de los servicios. Esto aplica para Windows Server. Vemos de que el servicio de SNMP y SNMP Trap está disponible aquí. Básicamente, propiedades, nosotros vamos a ver en la parte de traps de que existe una comunidad de tipo pública y de que los traps o los eventos que genera propiamente el dispositivo le van a ser enviados a la IP de destino donde está configurada nuestra herramienta de App Manager. Ahora, en términos de seguridad, aquí es donde se configura también si la comunidad es de lectura o escritura de acuerdo a las necesidades específicas. Entonces, esta es la forma como debemos habilitar los servicios para que se genere un proceso de descubrimiento satisfactorio. Entonces, aquí podemos observar de que generó un descubrimiento específico y adicional a ello, debemos validar de que cómo vamos a definir la parte del firewall. Entonces, aquí es donde vamos a habilitar dentro de las características una capacidad que es Windows Management Instrumentation. Es lo que me permite utilizar WMI y vamos a habilitar la parte de domain y private para nuestro ejercicio, y es lo recomendable también realizarlo dentro de nuestra infraestructura. Entonces aquí, como ustedes pudieron observar, aquí ya pudimos generar un descubrimiento inicial de nuestra infraestructura tecnológica. Entonces aquí básicamente lo que nos permite empezar a poblar lo que son los distintos dispositivos dentro de la herramienta, pero ahora, ¿en qué casos en particular es necesario generar la conexión mediante un agente? Entonces, el agente específico lo vamos a tener aquí en la parte de Discovery. Nos va a pedir un aspecto muy importante. La conexión hacia App Manager tiene que ser establecida de forma segura. Puede ser por un certificado autofirmado como el que estamos utilizando en este caso para nuestro laboratorio, en el cual lo generamos directamente desde la herramienta. Desde la parte, aquí vamos a ir rápidamente en la parte de Settings, en la parte de Security, y él nos da distintas opciones para generar un certificado desde la parte autofirmado, que es el que estamos utilizando, o en la parte de Trusted Certificates, en las cuales podemos importar un certificado de nuestra entidad para que básicamente esté asociado a nuestra resolución de dominio. Entonces, muy importante que la generación del agente, para poder utilizar el agente, de que la comunicación sea vía HTTPS. Entonces, vamos a descargar el agente y lo vamos a instalar en el dispositivo o mediante una tarea. También cuando el
dispositivo al que le vamos a lanzar está dentro del dominio, podemos lanzarlo como una tarea remota para que se instale dicho agente en el equipo en el cual deseamos desplegar un agente. Ahora, ¿cuál es el valor agregado de desplegar un agente? Existen eventos en particular o momentos en los cuales los clientes nos van a solicitar específicamente de que existen equipos que por términos de seguridad o por la naturaleza de su arquitectura no son alcanzables ni por SNMP ni por WMI, o una de las razones principales es no deseo de que este equipo por términos de seguridad sea sondeado o tenga puertos abiertos y comunidades a nivel y que esté a la escucha o en un listener por el puerto 161 o 162, necesito poder monitorizarlo, pero que se genere una conexión punto a punto. Aquí es donde desplegar un agente nos va a generar un valor agregado en este aspecto. Entonces, esto es uno de los principales aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para determinar cuándo utilizar un agente o una monitorización basada en SNMP o WMI. Ahora, rápidamente, regresando a lo que era la presentación, entonces, vamos ahora sí a revisar en detalle lo que son los distintos add-ons y vamos a irlos descubriendo también mediante la herramienta. Entonces, como observaron tal vez ustedes con Wilson, el tipo de licenciamiento para NetFlow Analyzer es por la cantidad de interfaces. Aquí cuando hablamos de las interfaces es todas aquellas interfaces de red que nos interese revisar el flujo del tráfico del ancho de banda. Entonces aquí debemos tener un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es que no en todos los casos cuando estamos mapeando infraestructura tecnológica es necesario habilitar el mapeo de interfaces. Aquí estoy hablando de un switch o un dispositivo de capa 2 en el cual finalmente le está entregando servicios a un endpoint, como puede ser un teléfono IP, como lo puede ser un desktop, un laptop de vía cableada. Entonces, todos estos dispositivos no es necesario mapearlos con NetFlow Analyzer, únicamente los puertos troncales por donde están pasando todas las VLANs. Esto nos va a dar una mayor percepción en cuanto a los temas de licenciamiento, ya que en muchas ocasiones se ha evidenciado de que se desfasa el licenciamiento por no tener en cuenta este aspecto. No es necesario tener monitorizadas a través de NetFlow Analyzer todas las interfaces, solamente es necesario todas aquellas interfaces que mueven tráfico dentro de distintos dominios de encripción. Acá estamos hablando de routers, todas las interfaces de un router se mueven dentro de diferentes dominios de encripción, todas las interfaces de un firewall y todas las interfaces de un switch de core, que sabemos que maneja intercomunicaciones con otros dispositivos dentro de la red hacia la capa de distribución o hacia la capa de acceso, de acuerdo a cómo esté distribuida la arquitectura, y que básicamente está recibiendo el tráfico de todas las VLANs que vienen de los dispositivos de capas inferiores. Entonces, aquí sí sería necesario tener en cuenta dentro de las licencias. Ahora, Firewall Analyzer, que es la solución que nos permite hacer un análisis ya no solamente del tráfico de ancho de banda, que tal vez si lo comparamos con NetFlow Analyzer, estamos hablando también de tráfico, pero es todo lo que es el tráfico que pasa por las reglas del firewall. Estamos hablando de tráfico cifrado, tráfico que va hacia una VPN, que puede ser de tipo client to site, site to site, o servicios que están desplegados a través de un certificado SSL y mostrados a través de HTTPS. Entonces, aquí es donde vamos a verificar el análisis de toda esa información a través de Firewall Analyzer, que nos permite obtener la data vía Syslog. Es muy importante tener en cuenta esto. Generamos una conexión vía Syslog con la infraestructura y de esta forma generamos el descubrimiento. Ahora, Network Configurations Management también se licencia por dispositivo gestionado, al igual que Op Manager en cuanto a los tipos de licenciamiento. Y la suite de Op Utils nos permite licenciar por cantidad de IP y cantidad de puertos. Hay un paquete específico que me permite también tener IPs y puertos ilimitados, de acuerdo a las necesidades específicas y el volumen en particular. Aquí regresando rápidamente, entonces ahora vamos a descubrir un dispositivo, pero a través de NetFlow Analyzer. Entonces, para ver específicamente cuál es el valor agregado, donde podemos empezar a ver el tráfico del ancho de banda y cómo le empezamos a ayudar a dar más visibilidad a nuestro hospital latino. Entonces, básicamente nosotros podemos descubrir un dispositivo
aquí nuevamente vamos a agregar un dispositivo. Vamos a agregar lo que es un router. Vamos a asociar las credenciales específicas de tipo SNMP, ahora una credencial del router. Agregamos el dispositivo y mientras vemos cómo lo descubre, aquí en la pestaña de al lado vamos a revisar específicamente sobre un dispositivo ya descubierto en la parte de Flow Analysis, que es el firewall, y me va a dar una perspectiva diferente en cuanto a los monitores que me muestra. Entonces, lo primero, aquí me interesa entender es el tipo de tráfico. Aquí, como observamos en la pestaña de al lado, espero no se vayan a confundir, aquí fue donde dejé la tarea de descubrimiento, aquí vemos que ya lo descubrió. Ahora, básicamente lo que yo voy a lanzar es a través de NSM una tarea que mediante un config-let, que es otra de las herramientas que me permite tener, es la suite de Network Configurations Management. Yo voy a filtrar por el tipo de tarea que voy a aplicar. Aquí quiero es que me habilite NetFlow dentro de un dispositivo en particular. Entonces, si yo miro qué contiene específicamente esta tarea, él le va a lanzar todos estos comandos de configuración, va a ir a buscar específicamente dónde está instalada nuestra herramienta de App Manager y va a buscar el listener de NetFlow Analyzer y me va a habilitar la versión de NetFlow en su versión 5 para poder empezar a obtener los flujos de datos de este dispositivo. Entonces, vamos a hacer eso específicamente, le vamos a dar a ejecutar. Dentro de los dispositivos vamos a seleccionar este dispositivo en particular y le vamos a dar a ejecutar. Estoy lanzándole una tarea directamente al dispositivo. Aquí, como ustedes ven, está in progress. Entonces, mientras termina esta tarea, regresamos al tab anterior y vemos dentro de un dispositivo que ya ha sido habilitado el análisis de tráfico de flujo, cómo podemos empezar a ver distintos tipos de comportamientos. Entonces, aquí nos interesa es hacer el análisis del tráfico. Puedo detectar específicamente cuál es el origen, el destino, el tipo de aplicación y el volumen de tráfico. Esto es un aspecto muy importante para determinar si tengo cuellos de botella, si tengo algún servicio que está haciendo consumo excesivo del ancho de banda o que propiamente hay un servicio enfocado que no está dentro de mis servicios críticos de la organización y que está consumiendo ancho de banda excesivamente en comparación a mis servicios críticos que podrían ser voz sobre IP, que podrían ser videoconferencias, acceso a una plataforma crítica de la organización, un CRM, un ERP o un enlace que va sobre una MPLS específica para poder hacer que se tiene que mantener una conexión estable y garantizando parámetros de calidad de servicio. Entonces, aquí es donde nuestro hospital latinoamericano, teniendo en cuenta el análisis del volumen de las interfaces, saber específicamente cómo es la comunicación con sus sedes secundarias y aquí tenemos el aspecto de, como hablábamos, la perspectiva desde NetFlow Analyzer, otro concepto de cómo podemos analizar el tráfico. Ahora, existe otro componente específico que lo vamos a revisar también aquí dentro de NetFlow y es el NetFlow Generator. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Recordemos de que NetFlow Analyzer, para poder exportar los flujos, necesita de que el dispositivo soporte algún tipo de protocolo de envío de flujos. Entonces, NetFlow es un protocolo propietario de Cisco y aplicable también por otros vendors, como lo puede ser Fortinet, pero existen otras variaciones al protocolo que son utilizados por otros fabricantes, como lo puede ser JFlow para Juniper, como lo puede ser cFlow para Alcatel, como lo puede ser SFlow, que es el estándar open source para otros tipos de dispositivos. Pero ¿qué pasa con aquellos dispositivos como servidores críticos de la organización también, donde hay un servicio que tal vez está aislado, no está dentro de los segmentos de red específicos, que puede ser un servidor Windows o Linux, en el cual pasa el mismo escenario que hablábamos de la gente? No quiero de que esté enviando
tráfico de forma indefinida a una herramienta y que tenga que abrir puertos o protocolos para poder establecer esa comunicación. Entonces aquí es donde NetFlow Generator nos va a generar ese valor agregado. Observemos de que está disponible tanto para Windows y Linux y podemos hacer un mapeo de esas tarjetas de red en las cuales específicamente también nuestro cliente necesita una comunicación punto a punto para desarrollar la comunicación y el envío del tráfico. Entonces, eso es otro punto muy importante a tener en cuenta dentro del dimensionamiento. Ahora, revisando esto y teniendo en cuenta esto, vamos a revisar, ya hemos agregado algunos dispositivos, como lo hemos visto, ya empezamos a poblar algunas de las características. Entonces, vamos a tener en cuenta ahora otra tarea importante que para nuestro hospital latinoamericano es importante tener en cuenta todo lo que es el cumplimiento en cuanto a estándares. Entonces, ahora en Network Configurations Management nos va a dar el valor agregado en cuanto a este aspecto. Entonces, si nosotros entramos aquí a Network Configurations Management, vamos a la parte de Config Management. Nosotros podemos agregar básicamente un dispositivo de acuerdo como lo necesitemos. Para eso simplemente vamos a necesitar lo que es la dirección IP del dispositivo, cuál es el vendor en particular. Podríamos escoger uno. Y aquí básicamente cuando lo vamos a agregar, le vamos a especificar cuáles son las credenciales específicas con las cuales vamos a alcanzar. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí es muy importante la configuración de las credenciales específicas de tipo SSH para poder gestionar un dispositivo. Entonces, ¿de qué forma yo le puedo ayudar al hospital en este aspecto? Entonces, dentro de Network Configurations Management, yo tengo una parte de compliance, que como ustedes pueden observar, yo puedo alinear mi infraestructura tecnológica a 3 principales marcos de trabajo que ya vienen disponibles dentro de la herramienta, que lo son los Cisco IOS Policies que aplica para toda la infraestructura Cisco, HIPAA Policy, que este sería un aspecto muy importante para el hospital latinoamericano, teniendo en cuenta de que una de sus sedes está en Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico se rige bajo la normatividad de Estados Unidos y aquí es donde aplica específicamente HIPAA. Entonces nos gustaría de que al menos esa sede cumpla con los lineamientos de este framework, que básicamente es un ítem en el cual hacen auditoría, en el cual vamos a tener en cuenta toda la información crítica de los pacientes en cuanto a su historial médico. Y de igual forma tenemos unos controles existentes para lo que son los SOX policies. Aquí vienen todas aquellas empresas que declaran en la bolsa de valores. Entonces, estos 3 principales marcos son los que vienen por defecto y para poderlos asociar, yo básicamente solamente debería darle en editar y voy a asociar todas las políticas de Cisco y se las voy a asociar a este dispositivo que es de la categoría Cisco. Y en este caso va a ser una evaluación de las configuraciones que yo tengo actualmente y me va a determinar qué nivel de cumplimiento yo tengo en cuanto a este framework. De igual forma, yo puedo agregar mis propias configuraciones de acuerdo a lo que yo necesite. Aquí nosotros cuando vamos directamente al dispositivo, perdón, aquí vamos a Compliance, vamos a identificar de que yo ya tengo asociado los Cisco IOS Policies y que en cierta forma él me va a dar la determinación en cuanto a un nivel de criticidad, saber si cumplo o no cumplo en algo y qué debo corregir ante un proceso de auditoría y para estar alineado. Yo de igual forma puedo agregar mis propios compliance de acuerdo a lo que yo necesite en cada uno de los dispositivos, pero lo puedo agregar de forma manual. Pero lo importante que deben tener en cuenta son los 3 que ya vienen habilitados de forma estándar. Ahora, aquí vamos a, como vemos, poco a poco vamos alineando lo que necesita la compañía. Primero, empezar a dar
visibilidad en cuanto a la gestión de los dispositivos, pudimos observar de que cada uno de los dispositivos que vamos agregando nos va dando un nivel de detalle en cuanto a los tipos de monitores disponibles que nos va agregando. Y como observamos, son distintos tipos de dispositivos, un firewall, un router, un servidor. Esto es lo que va alimentando y que nos va a permitir ir poblando los distintos dashboards que vamos a agregar o que le vamos a mostrar a nuestro hospital latinoamericano para tener en cuenta todos estos aspectos. Ahora, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta también y que hace parte de las necesidades es tener un análisis centralizado de los enlaces principales que tiene con la organización. Aquí por tiempo vamos a movernos rápidamente a una infraestructura que ya tenemos desplegada para plasmar el concepto. Entonces aquí nosotros podríamos decir que podemos agregar fácilmente lo que es dentro de la parte de settings. Vamos a movernos a los group settings dentro de NetFlow. Y dentro de los interface groups, vemos que existe un servicio que denominamos como servicios internos de la organización. Aquí vamos a asociar todas las interfaces de los dispositivos. En este caso, para nuestro ejemplo del Hospital Latinoamericano, son todos aquellos dispositivos routers que están en cada una de las sedes y que permiten la comunicación con la sede central, y vamos a monitorizar el estado de dichas interfaces, pero de forma agrupada, porque recordemos de que todo esto lo debemos evaluar como un servicio. Nosotros le vamos a dar salvar simplemente. Aquí específicamente ya teníamos generado esto, y esto ¿dónde lo podemos previsualizar? Cuando nosotros vamos a la parte de inventory y vamos a la parte de groups, vamos a ver que nuestros servicios internos, aquí ya tenemos un mapeo por cantidad de interfaces asociadas al servicio que entrega, y son las conexiones que tiene la sede central del Hospital Latinoamericano con cada una de sus sedes, y me va a permitir determinar si el enlace está respondiendo, si hay latencia, qué tipo de problema hay con cada uno de los dispositivos, y rápidamente desde esta vista yo puedo entrar a revisar el detalle de los problemas que se están generando en el dispositivo en particular. Aquí podría entrar a revisar los problemas que se están revisando a nivel de NetFlow en cuanto al envío de tráfico. Puedo revisar los distintos tipos de monitores que, de acuerdo a lo que yo haya asignado, puedo haber configurado. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder hacer la evaluación del servicio y determinar cuál es la causa raíz. Ahora, teniendo en cuenta esto de que estamos hablando de configuración de sensores, una parte muy importante que debemos tener en cuenta, regresemos rápidamente a donde estaba nuestro Hospital Latinoamericano, es específicamente poder determinar de que los sensores o cada uno de esos umbrales específicos yo lo puedo configurar de forma automática y heredada mediante plantillas dentro de Op Manager. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ir a la parte de settings, vamos a ir a la parte de configurations, vamos a ir a device templates, y la herramienta ya nos ofrece cerca de más de 10,000 plantillas disponibles y segregadas por cada uno de los fabricantes y dividida por cada uno de sus modelos. Entonces, esto me va a permitir tener una visualización también en cuanto a los tipos de dispositivos y asociar y hacer una configuración solamente en una única plantilla, y que esto lo hereden todos mis dispositivos. Entonces, aquí yo básicamente podría observar de que ya hay algunas características que yo puedo ir habilitando dentro de mi infraestructura tecnológica y que le heredarán todos los dispositivos a los cuales yo asigne este template. Adicional a ello, yo puedo agregar otros tipos de sensores, y aquí es un aspecto muy importante. Yo puedo hacer consultas directamente sobre los dispositivos para validar de que sí responden a los MIPS que tenemos configurados dentro de la herramienta. Nosotros podríamos hacer una validación por el dispositivo, y vamos a escoger un
OID específico. Aquí un aspecto muy importante en cuanto al dimensionamiento es que nosotros también podemos crear nuestras propias plantillas con MIPS específicos que nosotros podemos descargar de un vendor o podemos solicitar también al área de soporte en el caso de que nosotros no encontremos una plantilla y no deseemos crear este procedimiento para que sea asignada en el próximo release. Pero ¿cómo funcionaría esto? Básicamente dentro de nuestra instalación de Op Manager, aquí aplica la misma ruta tanto para Windows y Linux. Dentro de la carpeta Manage Engine, dentro de la carpeta Op Manager, va a existir una carpeta MIPS donde vamos a alojar toda la base de datos de archivos de configuración que va a utilizar Op Manager para poder tener adyacencia vía SNMP y hacer consulta a cada uno de esos OIDs que responden los dispositivos y que habilitamos mediante el servicio de SNMP. Entonces, de esta forma, yo descargando las plantillas de los MIPS del vendor o el dispositivo que yo requiera y poniéndolo acá, yo puedo hacer ese tipo de consulta mediante este asistente que vemos directamente en la herramienta. Él va a ir a buscar este repositorio y básicamente vamos a hacer una tarea tan sencilla como ir a consultarle un aspecto en particular que encontramos dentro de la base de datos. Él nos va a generar, como observábamos, un OID y nos va a mostrar la sintaxis o la descripción de qué hace ese OID específico. Nosotros le podríamos dar a escoger y darle un query al dispositivo para saber si específicamente me está respondiendo a esta característica. Como ustedes observan, me traería métricas de este estilo en el cual le hicimos una consulta en cuanto a la MAC de las interfaces que tiene previamente establecidas. Y este es como un ejemplo muy básico para poderles dar a entender de que nosotros podemos alimentar nuestra herramienta también con plantillas y configuraciones personalizadas de acuerdo a lo que necesitemos. Y un aspecto muy importante, dentro de dichas plantillas, como ustedes pueden observar, podemos editar cuáles son los umbrales específicos que va a tener nuestro dispositivo por cada uno de los sensores y cuáles van a ser los niveles de alertamiento específico que vamos a desarrollar. Entonces, recordemos que para poder desarrollar una alerta se tiene que violar un umbral y dichos umbrales los vamos a configurar por cada una de las características en estas plantillas para que posterior a ello sean heredadas por nuestra herramienta y de esta forma podamos generar un descubrimiento intuitivo de qué es lo que está pasando con nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, regresando nuevamente a la conceptualización que veníamos trayendo, observábamos de que Applications Manager nos va a dar la perspectiva desde la capa de aplicación y básicamente este es un monitoreo diferente en comparación a lo que es la monitorización de infraestructura por dispositivo. Un aspecto muy importante a tener en cuenta, como hablábamos, Applications Manager viene disponible como plugin para la integración con Op Manager y como observamos aquí regresando básicamente a nuestra plataforma, lo encontramos integrado dentro de la plataforma, pero lo podemos gestionar también de manera independiente. Aquí podemos observar que es la misma instalación, pero por un puerto distinto. Si ustedes miran en la parte inferior, él también me genera un servicio de tipo de Applications Manager de tipo standalone, por lo cual está a la escucha por el puerto 9090. De esta forma nosotros también podemos agregar nuestra infraestructura tecnológica de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces vamos a empezar a poblar también lo que es Applications Manager. Aquí básicamente no hemos descubierto la infraestructura tecnológica, pero nos vamos a enfocar en las necesidades del banco. Una de sus principales, tener un control específico sobre su sitio web, sobre cambios, modificaciones y validación de los distintos subsites que tiene dentro de la organización. Entonces aquí
para nuestro laboratorio, entonces preparamos un sitio web en el cual es el sitio web que corresponde a nuestro hospital latinoamericano. Entonces vamos a tener en cuenta el mapeo de este servicio para poder empezarle a dar un poco más de visibilidad con la ayuda de Applications Manager. Entonces, teniendo en cuenta esta IP, vamos a regresar rápidamente y vamos a generar o agregar un nuevo tipo de monitor en el cual básicamente vamos a entrar y vamos a generar un tipo de revisor de contenido web. Ahora vamos a colocarle un nombre, Hospital Latinoamericano. Vamos a darle cuál es la URL específicamente del servicio. Vamos a decirle a nuestra herramienta que mapee todos los subsites específicos que tiene. Me interesa saber cómo es el comportamiento de todos ellos. Vamos a agregar las credenciales específicas que nos permiten tener acceso al sitio web. Hacemos la validación de las credenciales y vemos que pasaron y simplemente vamos a agregar el monitor. Como podemos observar, ha sido agregado, entonces vamos a entrar a revisar en detalle qué nos está entregando. Ahora, muy importante, vamos a empezar a revisar la disponibilidad del sitio web y nos va a empezar a entregar información relevante de todo el sitio en cuanto a disponibilidad del mismo. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta, acá permítanme un segundo. Aquí yo voy a empezar a percibir los cambios que se van a presentar dentro del comportamiento de mis subsites. Y si es necesario, voy a configurar alarmas específicas asociadas a ese cambio del comportamiento y esto enfocado a poder determinar cómo es el estado de salud del sitio web de la organización, en el cual se pueden asignar citas, se puede tener un control específico sobre todos los subsites. Entonces me interesa de que el hospital latinoamericano tenga en cuenta estos aspectos. Ahora, un aspecto muy importante también a tener en cuenta es la medición de las aplicaciones que vamos a monitorizar. Entonces, para eso vamos a hacer el uso de APM Insight, que como observamos, nos permite específicamente tener un control sobre las plataformas transaccionales. Este es el concepto y el uso principal de lo que es APM Insight, plataformas transaccionales. Entonces, aquí hacemos referencia con plataformas transaccionales. Es el involucramiento de múltiples tipos de infraestructura para poder hacer la entrega de dicho servicio. Entonces, aquí estamos hablando de que de cara hacia el usuario, como pudimos observar aquí, existe un sitio web que está del lado del frontend, que le permite interactuar al usuario con determinados tipos de consultas, los cuales van a ser lanzados hacia posiblemente un servidor de aplicaciones donde está la lógica del negocio y que le va a apuntar a la base de datos específica donde se procesan las consultas para poder hacer la entrega de una respuesta. Entonces, APM Insight está disponible para 5 lenguajes de programación específicos, como lo son Java, PHP, .NET, Ruby on Rails y Node.js. Muy importante tener en cuenta cuando hagamos el dimensionamiento de ofrecer APM Insight a una organización, vamos a poder tener el alcance sobre las aplicaciones de su organización. La primera pregunta siempre muy importante es determinar cuál es el lenguaje de desarrollo. Con esto vamos a poder dar una orientación específica sobre el cubrimiento o no de la plataforma sobre los distintos tipos de desarrollos. Entonces, ¿cómo podríamos entender el trabajo de lo que hace APM Insight? Entonces, rápidamente vamos a movernos también aquí donde ya hay una plataforma desplegada. Lo que debemos tener en cuenta, vamos a hacer un switch over dentro de las
Dos. Entonces, lo primero es descargar el agente de APM Insight de acuerdo al lenguaje de programación que nosotros tengamos destinados para la tarea. Entonces, aquí haciendo el switchover, vemos de que en un repositorio, aquí yo ya descargué mi APM Insight Agent para Java específicamente. Voy a entrar dentro de los archivos y me interesa en particular el apminsight.config, que como lo observamos lo tenemos aquí ya abierto. Me va a dar información específica, primero, de cuál es el puerto de comunicación que él va a buscar contra Applications Manager. Recordemos de que este agente lo vamos a desplegar en el servidor de aplicaciones donde está desplegada el servicio de la organización, no confundir con el servidor de Applications Manager. Me va a permitir también determinar cuál es el agente, aquí sí estamos hablando del agente donde está instalado y cuál es el puerto de escucha de la aplicación específica que tenemos desplegada. Y el último aspecto muy importante a tener en cuenta es el license.key, que como observamos aquí, este lo podemos obtener dentro de APM Insight, aquí en la parte. Eso es lo que me va a generar el MAT o la llave de conexión dentro del agente y nuestro Applications Manager. Entonces, otro aspecto muy importante a tener en cuenta, esto cambia de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los servicios. Aquí para nuestro ejemplo vamos a utilizar un servidor de aplicaciones Tomcat en el cual tenemos desplegada la aplicación Java específica. Entonces, nosotros vamos como tarea adicional, después de que desplegamos el agente, vamos a ir al servidor de aplicaciones dentro de la máquina virtual asociada y dentro de las variables de entorno es necesario que le configuremos de que también le va a enviar información específica a la ubicación donde tenemos nuestro agente desplegado. Esto en esencia es lo que me va a permitir obtener toda la información transaccional de mi plataforma y que yo la pueda empezar a gestionar, como lo vamos a revisar a continuación. Aquí básicamente teniendo en cuenta el concepto de cómo funcionaría por cada uno de los servicios, entonces podríamos ya entrar a ver qué me entrega de valor agregado este APM Insight cuando ya tengo desplegado el agente. Y es específicamente determinar la aplicación y empezar a revisar la data que recopila. Entonces, como hablábamos, lo principal es que el enfoque va hacia plataformas transaccionales. Primero, tener en cuenta todo lo que es la experiencia del usuario en cuanto a cada una de esas transacciones, ya que dentro de los Apdex Score yo voy a poder medir específicamente los tiempos de conexión que tienen los usuarios y saber específicamente si tuvieron una conexión satisfactoria en cuanto a la entrega de servicio y no tuvieron perturbaciones en cuanto a un timeout específico en la entrega del mismo. Yo podría encontrar dentro de la parte de tolerancia todas aquellas solicitudes en las cuales tuvieron algún tipo de respuesta, pero se presentó algún tipo de retraso, pero que no afectó directamente el servicio. Y dentro de la encontraríamos todas aquellas consultas que llegaron y no recibieron una respuesta simplemente porque el objeto no estaba disponible, se rompió la comunicación o se generó un error a nivel del código. Todo esto yo lo veo plasmado en las gráficas que veo en la parte inferior de la plataforma. Entonces, como ustedes pueden observar, yo tengo una vista desde el tiempo de respuesta de entrega del servicio, que es el que aquí podemos observar tiene un mayor nivel de latencia. Vemos el tiempo de respuesta a nivel de la base de datos, el tiempo que le tomó a la base de datos procesar la consulta que llegó desde el servidor de aplicaciones y cómo está respondiendo específicamente la aplicación. Entonces, este es uno de los dashboards que le va a generar mayor valor agregado al banco, ya que le va a permitir
identificar dónde están sus puntos ciegos en la entrega de la aplicación y determinar si por alguno de estos componentes que está asociado a la entrega del servicio, que es lo que les comentaba desde el principio, es el enfoque principal. Ya no debemos mirar lo que es un esquema de monitorización como el análisis unitario de un dispositivo, sino como lo ven los usuarios hoy en día, que es la monitorización de un servicio, poder determinar dónde están los puntos ciegos, dónde están los puntos de dolor y poderlos atacar. ¿Y cómo los puedo atacar? Más en la parte de abajo, aquí puedo empezar a ver los exceptions y los errors counts que podemos ver que se están generando real time dentro de la plataforma. Entonces, estos cuadros van a ser de mucho valor para nuestra área de desarrollo, para nuestra área de calidad, para que cada vez que hagan esas salidas a producción sean de forma más optimizada y puedan identificar dónde están los problemas que se generan de cara al rendimiento de las aplicaciones que nosotros entregamos a nuestros usuarios. Entonces, de esta forma nosotros podríamos empezar a entender la razón por la cual uno de los requisitos que tiene nuestro hospital latinoamericano, que es la demora en cuanto a la asignación de citas, validar si horarios disponibles, asignaciones de citas en tiempos muy extensos, nosotros podríamos ver si alguno de los componentes de nuestra infraestructura tecnológica está perjudicando la experiencia del usuario que él está manifestando en este aspecto. Y todo esto yo lo puedo revisar desde la parte general como lo observamos y desde la parte transaccional uno a uno por cada una de las que llegan. Entonces aquí podríamos entrar al detalle y revisar si el problema específicamente fue solamente en esa percepción con uno o algunos de sus usuarios, poder definir si también la parte desde donde se generó la consulta tuvo algo que ver, ya que digamos yo puedo percibir las trazas desde donde se conecta cada una de esas solicitudes que llegan. Aquí esto es muy importante para aquellas empresas que tienen sus servicios expuestos a través de Internet y una IP pública y que sus conexiones usualmente vienen de usuarios externos a la organización y que utilizan recursos propios para poder determinar, generar la conexión, como puede ser una conexión alámbrica o inalámbrica desde sus hogares o una conexión también desde sus teléfonos celulares usando los datos. Entonces aquí yo podría empezar a también revisar cómo está respondiendo la plataforma de middleware intermedio, que en este caso es la máquina virtual de Java que interactúa con el servidor de aplicaciones Tomcat que vimos en la parte anterior y que me va a permitir saber si el servidor de aplicaciones también puede ser el que está involucrado en el encolamiento. Recordemos que también esto es otro punto de vista muy importante. Aquí estamos revisando cómo responde nuestro servidor, pero ya no desde la perspectiva del estado de salud de procesamiento, memoria, disco, asociado al estado de salud básico que tenemos con Op Manager, sino al rendimiento a nivel de middleware, a la plataforma intermedia de cómo a nivel de la capa de aplicación está haciendo uso de los recursos que tiene a nivel de y si esto puede llegar a impactar o no el servicio que está alojando. Aquí en la parte de las excepciones vamos a encontrar el mapeo en particular de todos y cada uno de los errores. Aquí vamos a poder ver de que en este caso en particular, quien generó una excepción fue propiamente el código, no encontró alguno de los recursos de acuerdo a las variables y simplemente como decimos en áreas de desarrollo, se rompió el código y generó una excepción. Aquí podemos ver de que tuvimos fue otro tipo de error, pero asociado es a que no encontró el recurso en la navegación de tipo web. Entonces, un error 404 es que el objeto al cual se consultó no fue disponible ni alcanzable, y lo cual me genera este tipo de errores. Y aquí podemos encontrar otros tipos de errores que también van asociados a la parte de la comunicación dentro del stack de protocolos de TCP/IP y que hacen parte de la entrega de ese servicio y que están dentro del background de la entrega del mismo. Entonces, ustedes como observan, una herramienta como estas es muy necesaria tenerla en cuenta para tener que evitar hacer las tareas repetitivas que hacen los administradores o cuando se genera un problema, un incidente mayor en el cual no se tiene
la determinación de dónde puede estar el punto de dolor, cada uno empezar a mirar en su plataforma y, como decimos en algunos casos, empezar a enviar el agua sucia a otras áreas sin determinar específicamente dónde está el punto de dolor en particular. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y con esta parte del monitoreo de aplicaciones a profundidad voy a tener ese valor agregado sobre mis plataformas transaccionales, y es lo que va a generar el valor agregado a nuestro hospital latinoamericano para seguir cubriendo esta parte de entrega del servicio. Ahora, regresemos un momento a lo que es la presentación y vamos a revisar ahora nuestro modelo SaaS, que es Site 24/7. Vamos a entender cómo es su arquitectura para poder también entender cómo es su modelo de entrega. Entonces, como recordábamos, todo lo que revisamos anteriormente requiere de una instalación propiamente de alguna de nuestras soluciones, como lo pueden ser Op Manager, NetFlow Analyzer, Network Configurations Management, la suite de Op Utils o Applications Manager dentro de nuestra organización para el monitoreo interno. Ahora, ¿cómo funciona Site 24/7? Como les comentaba, y como lo podemos observar aquí en el slide, el monitoreo lo vamos a ejercer desde la nube y vamos a poder tener control específico mediante nuestros distintos branch de arquitecturas que tengamos on-premise, mediante un colector específico que me va a mapear la información que yo tengo dentro de la plataforma. Y de igual forma me voy a integrar mediante REST API con los principales proveedores de nube, como lo pueden ser Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Ahora, vamos a revisar cómo sería este modelo. Vamos a movernos nuevamente aquí donde tenemos nuestra cuenta de Site 24/7. Entonces, básicamente, aquí creamos una cuenta en la plataforma de Site 24/7 donde agregamos nuestra información personal y determinamos la licencia específicamente. Entonces, aquí un aspecto muy importante que vamos a resaltar ahorita es el modelo de licenciamiento. El modelo de licenciamiento de Site 24/7 es consumo por uso. Entonces, aquí ya no estamos hablando de, como hablábamos anteriormente en los productos on-premise, de una licencia perpetua o una licencia anual, sino es por consumo y por cantidad de servicios. Acá lo principal que debemos tener en cuenta es que él nos va a mostrar una plataforma o unos menús como los que podemos encontrar también en Op Manager y en Applications Manager, asociado acá al nivel de la capa en el cual trabaja cada uno de nuestra infraestructura. Entonces aquí podemos ver todo lo que son los servicios web, la parte de la capa de APM en Site, como lo podemos observar, cubre los mismos frameworks de desarrollo que tiene Applications Manager también. Aquí vamos a encontrar todo lo que es las distintas capas de servidores para arquitecturas físicas, esquemas de virtualización, integraciones con proveedores de nube, que como lo podemos observar aquí, tenemos un cubrimiento sobre lo que es Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud y tal vez un proveedor de nube que no lo conocemos mucho aquí en Latinoamérica, pero que hace poco acabó de llegar, pero que es muy conocido en Asia, que es Alibaba. Aquí podemos mapear los distintos tipos de componentes de red. Entonces, ¿cómo sería ese proceso de descubrimiento para poderlo entender? Entonces, lo primero que debemos definir es si nuestro descubrimiento va hacia una arquitectura on-premise o hacia una cuenta de nube donde tenemos infraestructura en cloud. Entonces, lo primero que debemos definir si es el caso de arquitectura on-premise, vamos a ir a la parte del admin, vamos a ir a la parte de descargas y nos vamos a descargar nuestra sonda local o nuestro on-premise pooler, que es el que ya tenemos descargado aquí directamente desde este mismo equipo donde estamos generando la consulta de la cuenta de Site 24/7. Entonces,
vamos a descargar la sonda y él nos lo va a asociar como un servicio dentro del sistema operativo. Entonces, si ustedes entran a mirar directamente en los servicios, está Site 24/7 On-Premise Pooler corriendo en este momento y me va a permitir generar la comunicación con mi infraestructura de Site 24/7 en la nube. Entonces, aquí, ¿cómo lo integro? Cuando yo descargo la sonda local, él me va a generar una comunicación de forma segura. Pero, ¿cómo se realiza esta conexión? Nosotros al descargar la sonda local, en el proceso de instalación, en el wizard, el asistente, nos va a pedir un hash de conexión de confianza que se genera contra nuestra cuenta de Site 24/7. Y esa la encontramos en nuestro ítem de desarrollador clave del dispositivo. Aquí él nos va a mostrar un hash sumamente largo que es el que debemos provisionar y entregar para que nuestro colector o nuestra sonda se integre contra nuestra plataforma de Site 24/7. Y posterior a ello, nosotros iríamos a la parte de las sondas y podríamos verificar de que ya se ha generado un proceso de agregación. Entonces, esta es la forma como agregamos una sonda y va a emitir la comunicación con Site 24/7. Pero ahora, ¿cómo va a generar el descubrimiento de los dispositivos? Entonces, esa es la tarea que vamos a revisar a continuación. Teniendo en cuenta de que nuestro enfoque tal vez para esta parte del ejemplo es una arquitectura on-premise, vamos a ir a la parte del inicio y le vamos a agregar un tipo de monitor. Él no, al igual que como observamos dentro de Manager, él nos va a mostrar cuál es el catálogo específico y tipo de monitor que yo deseo agregar y si va a ser un componente de nube o si va a ser un componente on-premise. Entonces aquí yo le voy a decir que deseo agregar un dispositivo de red y él enseguida lo primero que me dice, ok, voy a generar este proceso de descubrimiento utilizando el pooler específico que acabamos de configurar y con el cual yo voy a generar ese descubrimiento basado en los criterios que usted me entregue a continuación. Entonces, como vimos, lo primero es desplegar la sonda local, lo segundo, asignar las credenciales, lo tercero, poder asociar un dispositivo de red que tengamos dentro de nuestra infraestructura, podríamos agregar nuevamente otro dispositivo. Aquí estamos haciendo agregar el dispositivo. Bueno, acá vamos a decirle que es un router, vamos a decirle que la dirección IP es .31. Nos va a mapear cuál es el tipo de dispositivo. Si hay una plantilla asociada y la queremos asociar, podemos hacer este tipo de asociación. Vamos a decirle que es Cisco. Cisco Device. Le vamos a dar Next. Y él va a tomarse la tarea de hacer el proceso de agregación. Le vamos a dar Discover. Entonces aquí me dice que añadió correctamente. Entonces, esta es la forma como podemos interactuar con el on-premise pooler. Ahora, si nosotros deseáramos realizar una integración, ya es hacia nuestros servicios de nube, como lo hablamos, la integración es mediante REST API y lo que nos va a permitir hacer es poder generar la comunicación contra la cuenta de administración, sea de Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud o Alibaba, para poder mapear todos los elementos de red que yo tengo disponibles. Y aquí podemos observar que son múltiples tipos de elementos que yo encuentro dentro de mi infraestructura de nube y con los cuales yo también tengo que empezar a interactuar y conocer un poco para poder hacer el dimensionamiento cuando tenga un acercamiento con algún cliente específico. Como podemos observar, el ecosistema de elementos de nube que yo puedo encontrar, por ejemplo, en Amazon Web Services, es bastante variado y yo para poder hacer un perfecto dimensionamiento de qué es lo que requiere mi cliente, debo conocer al menos de forma básica
cómo funcionan cada uno de estos componentes. Por ejemplo, una instancia S2 es lo que yo podría asociar como una imagen de sistema operativo, que es lo que finalmente yo voy a desplegar como una máquina virtual dentro de mi nube. Yo podría encontrar también como un bucket o un cubo S3 como cada uno de esos unidades de almacenamiento que me va a permitir tener la conservación de la data y que yo le puedo presentar como un disco a mi máquina virtual, que es una instancia S2. Yo puedo tener servicios de balanceo de carga, de auto-scaling, de enrutamiento con Ruta 53. Puedo agregar lo que es el concepto de serverless monitoring, en el cual vamos a desplegar infraestructura basada en funciones. Entonces esto es donde vamos a encontrar que Amazon Lambda es quien nos va a permitir hacer todo este tipo de despliegues para yo hacer un consumo específico de una infraestructura que tengo desplegada en nube solo en el momento en el que lo requiera la entrega de mi servicio. Entonces todos estos conceptos yo los debo tener en cuenta y no conocerlos tal vez a nivel técnico a profundidad, pero saber de que hoy en día parte de las necesidades que tenemos todos es conocer los distintos tipos de arquitecturas que podemos encontrar dentro de nuestras organizaciones y de esta forma poder presentar de una forma más orden el alcance de todos los productos a nuestros clientes potenciales que llegan a pedir una presentación de producto. Entonces, esto es uno de los aspectos que debemos tener muy en cuenta y que nos ayudan a generar valor agregado en todos estos aspectos. Entonces, ahora, regresando nuevamente a la presentación, tal vez hacer una rápida diferenciación sobre lo que hablábamos principalmente, de que nuestra arquitectura está preparada para tratar de cubrir los principales desafíos que tienen las organizaciones y como lo observábamos también dentro de este portafolio de múltiples elementos que vemos dentro de Nube, es un portafolio muy similar al que podemos ver también dentro de lo que nos ofrece Applications Manager, que como podemos observar es un ecosistema bastante amplio y que nos va a permitir hacer una visualización de todo lo que necesitamos y de acuerdo al tipo de servicio que debemos entregar. Entonces aquí vamos a ver dentro del alcance de Applications Manager un tema muy importante también es el tipo de licenciamiento, que en esta parte no lo habíamos cubierto y que vamos a revisar también en la parte final el tema de licenciamiento de SAI 24/7. Entonces, Applications Manager se monitoriza, perdón, se mide o se licencia por el tipo de monitor de aplicación. Todo esto que encontramos aquí lo podemos definir como un monitor de aplicación sin importar su naturaleza, que sea servicios o procesos de sistema operativo asociado a la aplicación, dentro de los cuales encontramos los principales arquitecturas, no solamente Windows Server, Linux, sino todo lo que tenga kernel Unix, los distintos tipos de esquemas de entrega de un servicio en cuanto a infraestructura, que como pudimos observar, con la transición del tiempo hemos visto el paso desde la arquitectura física subutilizada a los esquemas de virtualización en los cuales hacemos un mayor aprovechamiento de la infraestructura hacia la entrega de un servicio, desplegando en un mismo host múltiples imágenes de sistema operativo para entregar un servicio. Ahora un concepto más abstraído todavía es el de los contenedores, donde podemos encontrar a Docker o a Kubernetes dentro de los principales exponentes, y en el cual básicamente ya no, para cada uno de los servicios o aplicaciones no requerimos un sistema operativo independiente, sino podemos generar cada uno de esos contenedores dentro de un sistema operativo base y todos van a generar ese proceso de orquestación sin afectarse unos a otros. Y lo que como vimos hace un momento, lo que es la infraestructura como código
o el serverless, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante, ya que la tendencia que ustedes van a encontrar en múltiples empresas es la migración hacia la nube y que ustedes van a tener que empezar a asociar múltiples conceptos de todos estos objetos que se ofrecen en nubes y cómo es el cambio en cuanto a los tipos de infraestructuras ofrecidos. El concepto de OpenShift, que también es una parte de plataforma como servicio para poder entregar contenedores como servicio. Entonces también entraría dentro de las funciones de infraestructura como código y todos los distintos ecosistemas que podemos encontrar a nivel de cloud e incluso algunos esquemas o plataformas ya más específicas y de mayor nivel, como lo pueden ser un CRM o un ERP de estos principales vendors. Entonces, todo esto va a implicar un mismo monitor, a contadas excepciones en las cuales nosotros vemos de que debido a la complejidad del monitor, algunos de ellos requieren un tipo de add-on en particular. Y aquí es donde entramos a observar de que dentro de Applications Manager, APM Insight es uno de esos add-ons en particular que yo requiero adquirir ese add-on por cada uno de los lenguajes de desarrollo para poder llegar a tener el nivel de detalle que pudimos observar también dentro de la entrega de esa plataforma transaccional. En User Monitoring también me va a permitir generar o voy a necesitar adquirir un add-on en particular para poder generar el uso de esta utilidad y me va a permitir es entregar o percibir la experiencia del consumo de mi aplicación desde múltiples locaciones donde llegue la gente para poder determinar si la entrega de ese servicio está acorde a los tiempos de respuesta de la misma. Ahora, vamos a revisar rápidamente cómo funciona Site 24/7 en cuanto al licenciamiento. Entonces, como podemos observar, él nos ofrece paquetes de forma mensual o anual en las cuales nos ofrece un descuento del 10% si adquirimos estos tipos de paquetes por planes de un año. Él me agrupa la cantidad de características, entonces aquí no veríamos específicamente como lo vimos tal vez en nuestra arquitectura on-premise, que por tipo de dispositivo en Manager, por tipo de interfaz en NetFlow, por tipo de dispositivo en NSM, por cantidades de IPs o puertos de switch en nuestra suite de IPAM o por monitores de aplicación, sino él nos va a ofrecer un bundle específico de acuerdo a nuestras necesidades. Su necesidad enfocada a servicios de monitoreo de sitios web, este sería el alcance específico dentro de los distintos tipos de planes. Su necesidad va enfocada al monitoreo de infraestructura on-premise o cloud. Este sería el bundle específico que me permite, y las características en particular que me permite hacer una asociación para realizar un presupuesto. Si mi necesidad va enfocada a lo que es la parte de aplicación, o sea, mis puntos de dolor enfocados no está tanto en el rendimiento web ni en el despliegue unitario de cada uno de los elementos de infraestructura, sino en el componente, cómo se le entrega la aplicación a un usuario. Este bundle va a ser el que me va a permitir tener un mayor de detalle, o si en cierta forma yo necesito todos estos tipos de características, el all-in-one me va a permitir agrupar características de todos y cada uno de ellos dentro de los bundles ofrecidos. Y finalmente viene la opción MSP para aquellos que desean también generar lo que es monitorización como servicio desde ambientes de nube. Entonces, primero que todo, quiero pedir una disculpa si tal vez tuve que correr en algunos de los temas, pero traté de dar cubrimiento de la forma más detallada posible dentro del alcance de lo que estaba en la sesión. Yo sé que de igual forma el contenido se ofreció de la forma más detallada posible. Entonces, de esta forma vamos a pasar a la parte de preguntas dentro de esta sesión.
Bien, Julián, no, son cosas que suceden. Yo sé que todos nuestros partners entienden que no controlamos a veces todo el tema de internet, pero bueno, la sacamos adelante y eso estuvo bien, la explicación muy bien me pareció. Yo quiero seguir con el tema de SAIL 24/7, que llegaron varias preguntas acá y están preguntando, bueno, ¿con quién debo entonces yo monitorear? ¿Con Op Manager o con SAIL 24/7? ¿Cuál debo usar en cualquiera de los casos? ¿Se pueden integrar? O manager y ser 24/7. Entonces me gustaría que tú les hicieras esa explicación de que no es que sean competidores, más bien se complementan y cuál debería usar en cada uno de esos casos, que tú les des ese detalle, ese enfoque de qué deben ellos tener en cuenta para esto. Ok, claro que sí. Entonces, como les comentaba en un principio, todo depende de la naturaleza del proyecto. Op Manager me permite monitorizar desde arquitecturas internas, estando la solución propiamente conectada dentro de mi sitio, que si lo vamos a abstraer o a comparar contra SAIL 24/7 y la solución de on-premise Puller, aquí encontraríamos una diferencia específica. El Puller que yo tengo contra SAIL 24/7, si en algún momento falla la comunicación contra SAIL, no me va a mostrar la información del monitoreo dentro de SAIL 24/7 hasta que se restablezca la comunicación con el Puller. Entonces, es la perspectiva. Con SAIL 24/7 yo monitoreo desde afuera hacia adentro, pero teniendo en cuenta las implicaciones que correspondan de que si se rompe esa comunicación, no quiere decir de que no vaya a recopilar la información, porque el Puller va a seguir recopilando la información y en el momento en el que se restablezca la comunicación con SAIL 24/7 va a permitir nuevamente replicar la data. Op Manager estar instalado dentro de nuestra red LAN, y si lo tenemos pues en un esquema también de alta disponibilidad, siempre va a estar disponible recopilando la data específica. Ahora, que si se integran, hay un ciclo intermedio para que puedan intercomunicarse SAIL 24/7 y Op Manager, y es Applications Manager. La integración nativa viene desde SAIL 24/7 hacia Applications Manager para que, en cierta forma, todos los monitores que recopila Applications Manager, dentro de los cuales nosotros podríamos tener también cubrimiento de monitorización a nivel de servidores, pero desde la perspectiva de la capa de aplicación, yo todo esto se lo puedo enviar a SAIL 24/7 con mi integración con Applications Manager. ¿Y cómo se genera esta integración? Mediante REST API, también con un hash de comunicación seguro, al igual como lo explicamos que se genera contra las plataformas de nube. Perfecto, listo. Entonces, para que lo entiendan, es con un manager desde adentro de la red, con SAIL 24/7 desde afuera, desde la nube. Esa es como la principal diferencia, pero se complementan con esa integración que mencionaba Julián. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas que nos hacían acá, llegó aquí una pregunta respecto a si es posible con SAIL 24/7 monitorear plataformas o aplicaciones móviles. Es decir, Sí, ¿qué alcance podríamos tener acá? Qué bien, muy buena pregunta. Sí, con SAIL 24/7 podemos tener alcance específico sobre lo que es las arquitecturas móviles. Entonces, aquí nosotros podríamos ir en la parte de APM, ir a la parte de Real User Monitoring, en el cual ya vamos a enfocarnos en la arquitectura propiamente de despliegue de una APK que le entregamos a un smartphone, que puede ser de tipo iOS o tipo Android, y específicamente, sí, tenemos plenamente el cubrimiento sobre el mismo. Entonces, aquí vamos a monitorizar otro tipo de protocolo, que es el protocolo WAP, que es el de acceso móvil. Y básicamente aquí vamos a cambiar el muestreo específico, vamos a colocarlo de los últimos 7 días para que nos muestre algo de data. Mientras carga, bueno, aumentemos un poco el rango aquí en nuestra demo, pero el concepto es el siguiente: vamos a desplegar simplemente una funcionalidad en el desarrollo que tengamos entregado, sea para Android o sea para iOS. Antes de compilar APK,
utilizando el framework específico que hayan utilizado, y esto nos va a permitir específicamente que se genere la comunicación y poder tener la percepción de este tráfico móvil desde la perspectiva en el cual, bueno, aquí básicamente hoy fue ley de Murphy, algunas cosas no me cargan, pero en definitiva aquí es poder tener control de la plataforma, de todas las transacciones, pero que ya, como sabemos, no se están realizando desde la conexión con un navegador vía HTTP o HTTPS, sino desde la APK móvil. Me va a permitir hacer un proceso de geolocalización de dónde se está generando el tipo de tráfico. El tipo de dispositivo también yo lo voy a poder identificar. Aquí me va a mostrar información relevante sobre los modelos de dispositivos que están consumiendo mi APK y que están generando conexión hacia mi plataforma y la versión de la aplicación específicamente. Y dentro del módulo de Crash Analysis es donde yo voy a encontrar como un homólogo muy similar al que yo encontraba en APM Insight para poder detectar cuáles son aquellos problemas que yo estoy enfrentando, pero en la entrega de mis servicios de plataformas móviles. Perfecto, Julián, muy claro. Muchas gracias. Bueno, un poco vamos a irnos trasladando, vamos a ir ahora a la capa de red y seguimos con este tipo de cosas y es, si yo necesito monitorear la capa de red, yo sé que Site 24x7 tiene un alcance hacia esa capa de red, pero ¿cuál sería entonces el alcance que tendría Site 24x7 y Op Manager en esta capa de red para el tema de monitoreo? Bueno, las últimas funcionalidades agregadas de Site 24x7, nosotros podemos agregar dispositivos de red para poder tener información relevante en cuanto a lo que es el estado de salud, pero también podemos agregar todo lo que son los flujos, ya que ya está disponible también la funcionalidad para poder tener información acerca de las interfaces y como lo observamos que con el add-on de NetFlow Analyzer puedo alcanzar información respectiva a lo que es el tráfico y el ancho de banda dentro de los dispositivos que yo mapeo. Ok, pero el tema de Network Configuration Management, el tema de OpUtils, el tema de Firewall Analyzer no estaría disponible en SAT 24x7, ya es un tema más específico en la capa de red y ahí sí se recomienda entonces hacerlo desde adentro, que sería con Op Manager, ¿no? Sí, es correcto. Últimas dos preguntas rápidas. Bueno, nos interesa saber el alcance que tiene un manager a nivel de monitoreo de una MPLS. Hay algunos proveedores de servicio que han consultado sobre este alcance. ¿Qué nos recomiendan hacer acá? ¿Qué nos recomiendan mostrar para de Op Manager en cuanto al monitoreo de MPLS? Bueno, básicamente hay que revisar el concepto específicamente, porque digamos, cuando yo quiero monitorizar una MPLS, entonces estamos hablando desde el concepto de que con Op Manager yo puedo saber si el enlace está arriba o abajo. Pero recuérdate que en cierta forma MPLS es mover tráfico o switchear tráfico a nivel de capa 2 a altas velocidades dentro de una red LAN, dentro de una red WAN o metropolitana, en el cual la capa de seguridad la pones el service provider. Entonces aquí yo estoy hablando de una conexión. Op Manager me va a permitir saber si el enlace está arriba o abajo, la interfase. Pero si yo en verdad necesito es conocer cuál es el tráfico a nivel de MPLS, el tráfico estado y muy probablemente hacer priorización de paquetes basado en el tráfico que yo observo dentro de los flujos, NetFlow Analyzer es el que me va a dar la profundidad, no solamente de MPLS, sino también de otros protocolos como lo pueden ser BGP, también para el tema de enrutamiento de caras internet. Todos estos protocolos los tenemos plenamente cubiertos también para que la perspectiva no solamente sea hacia lo que conocemos como comunicaciones dentro de una red LAN bajo Ethernet, sino otros tipos de comunicaciones para redes WAN. Perfecto. Bueno, ya la última pregunta antes de pasar al Kahoot que llegó ahorita es, para monitorear una base de datos, ¿se licencia por monitor, se licencia por base de datos o por instancia? ¿Cuál sería la diferenciación aquí? ¿Cómo se debe tener en cuenta el licenciamiento de bases de datos? Ok, eso es una muy buena pregunta. Entonces aquí es también dependiendo del tipo de arquitectura que tengamos disponible. Entonces nosotros vamos a entrar propiamente a un servidor que ya tengamos descubierto. Este es un SQL Server. Entonces nosotros vamos a entrar propiamente en el mismo. Pero ya les muestro cuál es la diferencia específica para que lo podamos entender un poco mejor. Entonces aquí yo voy a entrar
a mi SQL Server que ya tengo descubierto y aquí es donde entra el concepto. Una instancia es el gestor de base de datos, lo que me permite desplegar una base de datos dentro de un servidor que es el que lo hostea. Entonces, la instancia es la licencia que yo tengo de SQL Server, de Oracle, el cual me permite desplegar una o más bases de datos. Como ustedes ven para este caso en particular, dentro de mi instancia de SQL Server, yo tengo más de una base de datos. Si mi modelo viene de esta forma, yo únicamente consumiría un monitor de base de datos dentro de Applications Manager. Pero recordemos que la naturaleza de algunos proyectos en algunas compañías existe un servidor por una instancia y una base de datos por cada uno de ellos. Entonces, si el modelo es así, sería un monitor por cada una de esas bases de datos, lo que me va a permitir la diferenciación es cuántas bases de datos yo tengo por instancia, porque lo que finalmente va a primar es la instancia. Perfecto, Julián. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar Kahoot. Voy a tomar el control para mostrar el pin del Kahoot. Por favor, vayan alistándose todos con su aplicación móvil o con kahoot.it en un navegador. A ver, ya voy a mostrar. Un segundo. Screen share. Listo. Creo que lo tienen. En este momento lo tienen, ¿verdad? Creo que ya. Listo, 134 14 44 es el ID, el PIN para que puedan ir ingresando. Listo, ya tenemos ahí los primeros. Bueno, esta vez lo hicimos más fácil. Yo sé, vamos a tratar de resarcir ahí los inconvenientes técnicos que tuvimos al principio. Entonces lo dejamos muy fácil las preguntas. Así que la idea es tener muy rápidas las respuestas. Nuevamente van a ser 6 preguntas para que lo tengan en cuenta, pero todas están, la verdad, demasiado fáciles. Bueno, nuevamente les recomiendo no colocar iniciales. Coloquen por favor su nombre completo para que lo tengamos en cuenta. Si llega a ganar esa persona que tiene las iniciales, vamos a ver quién es. Entonces, por favor, les recomiendo muchísimo eso. Vamos a esperar a que se unan más personas. Un segundo.